Hola, soy Gabriela, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar de una energía muy importante para el despliegue de nuestro ser, la energía del ascendente. ¿Qué nos propone esta energía que tantas veces nos repele y nos magnetiza? Para quienes no sepan, les voy a contar que el signo del ascendente dependerá siempre de la constelación que asoma por el horizonte al momento del nacimiento de una persona. Por eso, cuando vayan a hacer su carta, necesitan tener la hora con minutos muy clara, porque de eso va a depender que puedan saber o no su ascendente. El ascendente cambia cada 2 horas, entonces es súper importante especificar realmente, ¿no? No podemos saber cuál es el ascendente de una persona sin esos datos. El ascendente es un aprendizaje creativo que nos propone la vida, es una energía de destino que nos saca de lo conocido y de lo valorado de nosotras y nosotros mismos y nos lleva a explorarnos desde lugares nuevos y desde lugares súper creativos. Aunque no queramos muchas veces identificarnos con esta energía, la vida nos va a traer situaciones y personas que nos la espejan y nos llevan a abrirnos con estos tintes del signo de nuestro ascendente para que empecemos a identificar que esa energía también existe en nuestro ser y que también es energía nuestra para explorar y para desplegar. Así que nos guste o no, es una energía con la que vamos a tener que convivir a lo largo de nuestra vida. Algo que me gusta mucho recomendar es hacer memoria y recordar nuestros primeros años en la infancia, cómo nos abríamos a la vida, de qué manera nos manifestábamos, qué era lo que nos atraía, qué clase de actitudes teníamos a la hora de enfrentarnos a lo nuevo, a lo diferente, ¿no? Porque en nuestros primeros años de vida, cuando no hay tantos filtros, cuando no hay tantos condicionamientos sociales, tanta valoración del deber ser, tanta creencia de que tenemos que definirnos, en esos años de vida expresábamos de manera muy natural nuestro ascendente. No es que esto se empieza a manifestar en algún momento, no sé, a partir de la adultez. A partir de la adultez podemos explorar esta energía y empezar a hacerla más consciente. Pero si ustedes recuerdan en su infancia, van a ver cómo esto se expresaba de manera tan natural. En mi caso, yo tengo ascendente Géminis y me gustaba mucho jugar a la radio, jugar a hacer entrevistas, me gustaba mucho escribir, me gustaba muchísimo leer y era como muy abierta a la comunicación, siempre estaba haciendo bromas o estaba intentando divertir a mis amigas y siempre estaba creando historias con mis hermanos, con mis primas. Entonces esto a lo largo de mi vida, cuando empecé a recordar, me di cuenta como, claro, mi ascendente ya se expresaba en ese entonces, el ascendente Géminis que te lleva a la comunicación, a compartir información, a hacer puente vincular entre personas. En mi caso, recordar eso me ayudó mucho para comprender cómo esa energía ya se estaba jugando en mis primeros años de vida. Así que les recomiendo ese ejercicio y si quieren pueden dejar en los comentarios qué recordaron de sus vidas, cómo sienten que eso hoy en día se está expresando, en fin, anécdotas relacionadas a su ascendente y cómo lo viven. Y por último, como les comentaba antes, esta energía que viene tanto por destino de experiencias como por personas que se acercan a nuestras vidas, es importante entonces sabiendo esto, observar qué nos generan las actitudes de esas personas, si nos magnetizan, si nos repelen, ir observando poco a poco cómo eso está en nosotros y en nosotras queriendo expresarse. Y por supuesto que a través de los 12 signos vamos a ver cómo las energías tienen formas de manifestación como mucho más, digamos, elevadas y como mucho más básicas. Dependerá de cada quien hacer su trabajo de conciencia y llevar la expresión de su ascendente al lugar que quiera, desde el que quiera expresarla, ¿no? De esto les quería hablar en este pequeño video para poder pasar luego a cómo se manifiesta y se expresa cada uno de los 12 ascendentes. Les voy a ir dejando los links, voy a estar subiendo los videos con bastante constancia, así que les recomiendo que no se los pierdan y les agradezco a quienes están ahí mirando, a quienes se siguen sumando a Astrología Vincular. Les invito a compartir este video si les resulta útil y a dar me gusta y bueno, nuevamente a suscribirse. Nos vemos en el próximo video, les dejo un abrazo.